Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es gráfica y una función y transformaciones. ¿Listo? Entonces, recordemos que una gráfica, ¿listo? Una gráfica está formada por dos puntos. ¿Listo? La gráfica pues está formada por dos puntos X, ¿listo? Y f de X, ¿listo? Entonces, ¿cómo se puede representar esto? Bueno, entonces recuerde que nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, ¿listo? Y aquí vamos a tener el punto f de X, ¿listo? Este es el punto X, f de X, o lo que llaman a veces Y, ¿listo? Entonces ese es nuestro punto. Entonces el valor que toma la variable X pues es desde este punto, ¿listo? Este va a ser el X, ¿listo? Y entonces el X, ¿cuál es? Bueno, el X es la distancia, ¿listo? Es la distancia que se tiene desde aquí. Aquí tenemos la distancia, ¿listo? La distancia X, ¿listo? Y el otro punto, por este lado, por el eje Y, pues vamos a tener lo que se llama, lo que llamamos X, f de X. ¿Listo? Entonces esto va a ser f de X, ¿listo? Entonces, bueno, esa es la distancia, ¿no? Recuerda, esta es la distancia que llamamos f de X, ¿listo? F de X. Entonces, desde aquí hasta aquí, ¿listo? Entonces, esto es lo que llamamos f de X, ¿listo? Entonces, nuestra función pues va a venir de esta forma, puede venir de esta forma, ¿listo? Qué pena. Bueno, entonces esa va a ser nuestra función. La línea roja pues representa lo que es la función f de x. ¿Listo? Entonces x es conocido. ¿Listo? X es conocido como la distancia. ¿Listo? Distancia dirigida desde el eje Y. El eje Y. Esto es según lo que graficamos en esta sección. Y pues f de x pues va a ser que la distancia, listo, distancia dirigida, listo, aquí quedó mal escrito, dirigida, listo, desde el eje X, listo. Entonces, de esa forma queda representada todos los puntos que hacen parte de la función, listo. Pero entonces hay que establecer cuándo es una función y cuándo no es una función. Entonces, para establecer cuándo es una función o cuándo no es una función, utilizamos lo que se llama el criterio de la recta vertical. ¿Listo? Criterio de la recta vertical. ¿Listo? Entonces, el criterio de la recta vertical, ¿cómo es esto el criterio de la recta vertical? Imaginemos que tenemos una gráfica de esta forma. Entonces, la gráfica viene así, así. Entonces, estos son los ejes X y este es el eje Y. ¿Listo? Entonces, este es X, ¿listo? Y este es el eje Y. Entonces, nuestra función, digamos que venga una función de esta forma. ¿Listo? Entonces, una función de esa forma. Entonces, ¿qué significa el criterio de la recta vertical?
Es decir, si yo paso una recta, listo, una recta en este sentido, listo, verticalmente, entonces si esa recta vertical toma dos puntos de la función, entonces este es un punto y este es un punto, listo, significa este punto y este punto, listo, significa que esto, ¿sí? Este ejemplo que tenemos acá no es función de x, listo, entonces esta gráfica no es función de x, listo. ¿Por qué? Porque x adquiere dos valores de y. Y recordemos que la definición de función establece que a cada x le corresponde exactamente un punto de y. ¿Listo? Entonces, esto no es función de x. ¿Listo? Bueno, por otra parte, pero entonces, ¿qué sí lo sería? Entonces, si tenemos otra gráfica, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente gráfica. Entonces, esta es nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces recuerde que estos son los eje X y este es el eje Y. ¿Listo? Entonces, si tenemos una gráfica de este tipo, por ejemplo, entonces así puede coger. ¿Listo? Entonces, esta es la función. Esto se define como una función f de x. ¿Listo? Y igual a, acuérdense que y es igual a f de x, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, borremos este pedazo que nos sobra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo trazo la recta vertical? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la recta vertical. ¿Listo? Y bueno, no quedó tan recta. Entonces, aquí ya quedó la recta vertical. Entonces, esta es la recta vertical, ¿no? Recta vertical. ¿Listo? Vertical. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, este punto, entonces, solo un valor, ¿sí? Solo un valor de x, a solo un valor de x le corresponde uno de y. ¿Listo? Entonces, significa que como solo está tomando un punto, entonces esta gráfica sí es función de x. ¿Listo? Es función de x. ¿Listo? Entonces esos son los eso es lo que llamamos criterio vertical. Bueno, entonces aquí en el curso pues vamos a manejar o vamos a utilizar funciones conocidas. Entonces aquí tenemos las funciones más conocidas que hay. Listo, entonces tenemos la línea recta. Sí, esta es la línea recta, donde pues aquí tenemos que y f de x es igual a x en esta sección. Listo, aquí ya en esta tenemos una parábola, esa es la que conocemos como f de x al cuadrado. Esta es f de x al cubo, esta va a ser la función raíz de x, esta va a ser el valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto, si de pronto no lo ha visto, pues el valor absoluto, el valor de f de x siempre va a ser positivo. ¿Listo? Eso es lo que se representa el valor absoluto. También tenemos la función 1 sobre x, la función seno y la función coseno. ¿Listo? Entonces esas son todas las gráficas. ¿Listo? Esas son las gráficas que pues se van a manejar en gran medida a lo largo del curso. Entonces es bueno que las tenga en mente. ¿Listo? Bueno, ahora la gracia es hacer la transformación de estas gráficas. ¿Listo? La transformación de esas gráficas. Entonces, ¿cómo se transforma una gráfica? ¿Listo? Entonces vamos a basarnos en esta gráfica, en la de f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a volver a nuestro tablero. Entonces aquí ya son transformaciones de gráficas. ¿Listo? Transformaciones de gráficas. ¿Listo? Entonces para las transformaciones de gráficas
hay que establecer ciertos criterios. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Entonces, vamos a enumerar los tipos. ¿Listo? Los tipos básicos de transformaciones. ¿Listo? Entonces cuando establecemos esos criterios básicos decimos que C va a ser mayor que 0. ¿Listo? Ya vamos a ver quién es C. ¿Listo? Entonces, el primer tipo básico, ¿listo? Es la traslación, ¿listo? La traslación. Bueno, lo primero es establecer, entonces lo básico es la gráfica original, ¿listo? Gráfica original. ¿Listo? Entonces la gráfica original pues la podemos representar como una función y igual a f de x. ¿Listo? A f de x. ¿Listo? Entonces, segundo, entonces traslación horizontal. ¿Listo? Traslación horizontal. ¿Listo? Traslación horizontal de C unidades a la derecha. ¿Listo? De C unidades a la derecha. Entonces, la traslación de C unidades a la derecha representamos la función como y igual a quién? A f de x menos c. ¿Listo? Entonces dése cuenta que lo que hacemos es restarle al x. ¿Listo? Al x. ¿Listo? La tercera es la traslación horizontal de C unidades a la izquierda. Entonces, traslación, ¿listo? Traslación de C unidades, ¿listo? Perdón, traslación horizontal, ¿no? Entonces esta es traslación horizontal, ¿listo? De C unidades a la izquierda. ¿Listo? Entonces a la izquierda. ¿Listo? Entonces eso cómo se representa. Entonces estas son las representaciones, ¿no? Entonces esa es la representación. Entonces la representación de este es y igual a quién? A f de x más c. ¿Listo? Entonces si yo quiero desplazar una gráfica hacia la izquierda, entonces lo que tengo que hacer es sumarle al x. ¿Listo? ¿Cuál es la cuarta? Entonces, la cuarta es la traslación vertical. ¿Listo? Entonces, escribí traslación, traslación, ¿listo? Traslación, bueno, corrijamos aquí, es ¿listo? Traslación. Entonces, traslación, ¿listo? Y aquí traslación también. Entonces, traslación, ¿listo? Entonces, traslación, ¿listo? Traslación vertical de C unidades hacia abajo. ¿Listo? Hacia abajo.
abajo. Entonces, ¿cómo se representa esto? ¿Cómo se representa esto? Entonces decimos que, bueno, vamos a correr esto un momento. Entonces, y va a ser igual a ¿quién? A f de x. Listo, entonces dése cuenta, lo que hago es sumarle, lo que hago es restarle a f de x un valor de c, donde c es una constante. Listo. La siguiente, quinta, traslación, listo, vertical de c unidades, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar representada esa función? Entonces, la representación de esa función va a ser igual a ¿quién? Y igual a f de x más c. ¿Listo? La reflexión. Entonces, la sexta. Entonces, reflexión, entonces, respecto al eje X. ¿Listo? Respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, esto va a ser de la forma. Entonces, esto va a ser de la forma y igual a ¿quién? A menos f de x. ¿Listo? Entonces, lo que valga y si se refleja con respecto al eje x, entonces nos va a dar, como quien dice, menos y. ¿Listo? El séptimo. Entonces, séptimo, reflexión, listo, respecto al eje y. Respecto al eje y. ¿Listo? Entonces, la forma de representar eso, entonces, y va a ser igual a ¿quién? A f, ¿listo? A f de menos x. ¿Listo? Y el último va a ser reflexión respecto al origen. Entonces, 8, reflexión, ¿listo? Respecto, entonces, al origen. ¿Listo? Entonces, la reflexión respecto al origen la podemos representar como y igual a menos f de menos x. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de reflexión o los tipos de transformaciones. Recuerde que el valor de c, cuando hablamos de c aquí, ¿listos? Cuando hablamos de c acá, c siempre va a ser positivo y c es una constante. ¿Listo? Entonces, en los ejemplos se pueden observar cómo se transforma una función teniendo en cuenta todos estos criterios. ¿Listo? Teniendo todos los criterios del 1 al 8.